Estos dos recursos no tienen realmente tanta relación uno con otro como para que uno diga uno va de la mano del otro recurso, como podría ocurrir, por ejemplo, con la apelación y el recurso de hecho, que tienen obviamente una cercanía bastante estrecha, sino que son recursos hasta cierto punto inconexos, independiente que claramente hay ciertos elementos en común que uno puede encontrar entre ellos, porque en el fondo son recursos, así que alguna relación van a tener, pero relación de estudio, derechamente relación de estudio entre ambos, no hay. Por lo tanto, se estudia uno primero y el otro después, sin que haya por ahí. Por ahí vamos a hacer, yo creo, un par de comentarios de algunos puntos de contacto que efectivamente tiene. La foto del día de ayer de la pizarra no se las mandé porque no decía nada especial, solamente mencionaba cuáles eran los medios de prueba que estudiamos y las temáticas en cada medio de prueba, que de todas formas eso iba en el PowerPoint, así que no, para que ahora que me vean borrar, no entren en pánico y digan, no mandó la foto, no la mandé, sé que no la mandé, pero estimo no necesario hacerlo en este caso. Bien, les envié el PowerPoint para tratar ahora el recurso de hecho y el recurso de queja para que lo revisen allá en el WhatsApp y estamos en condiciones entonces de comenzar. Cualquier pregunta, cualquier consulta, como bien saben, me la hacen llegar ahí a través del WhatsApp. Yo justamente acá estoy tratando de colocar el WhatsApp en el computador. Ahí está, de hecho, así que con eso ya eh, les puedo ver con mayor facilidad lo que está conectado. Bueno, vamos bien. Vamos a partir con el recurso de hecho. E indicar primeramente que el recurso de hecho está muy en sincronía con el recurso de apelación. Ya ahí van a ir entendiendo por qué aquellos que no tengan un recuerdo sobre qué se trata el recurso de hecho van a darse cuenta por qué la apelación y el recurso de hecho van tan de la mano. Vamos a definirlo, aun cuando no tiene una definición legal, pero haremos una definición doctrinaria que en este caso señala que el recurso de hecho es el medio que concede la ley a las partes, el medio que concede la ley a las partes, partes agraviadas, por la resolución dictada por el tribunal inferior, recurso es el medio que la ley concede a las partes agraviadas, por la resolución dictada por el tribunal inferior, al proveer la apelación para pedir que el tribunal superior, enmiende conforme a derecho esa resolución. Que el Tribunal Superior enmiende conforme a derecho esa resolución. Miren, antes de entrar a hacer un análisis detallado, exhaustivo de esto, les quiero hacer un pequeño comentario como para aclararles un poco el tema y que ustedes, en consecuencia, voy a mover un poquito la cámara, lo puedan comprender mejor. No porque esto sea excesivamente complejo, que no lo es, pero sí, como todas las cosas en la vida, requiere o supone al menos que si uno logra comprender la institución, va a estar obviamente en muchas mejores condiciones de poder desarrollarlo como materia. Yo ya les he dicho ya que acá hay una cercanía bastante estrecha entre lo que es la apelación y el recurso de hecho. Lo que vamos a intentar hacer ahora es que ustedes se percaten por dónde pasa esta cercanía de la que estamos hablando. Esto no está expresamente señalado en el PowerPoint tal como yo lo voy a ver ahora, pero se puede inferir de todas maneras. Y aún así, como bien saben, lo que yo diga de todas maneras va a aparecer acá en... Después yo le saco la foto a la pantalla de la pizarra y se las mando. Miren, aquí la idea es la siguiente. Se presenta el recurso de apelación. ¿Ya? Cualquiera de las partes que se sienta agraviada presenta el recurso de apelación. Perfecto. Cuando se presenta un recurso de apelación, este debe pasar por dos exámenes de admisibilidad, dos controles de admisibilidad, como se le llama también. Hay un control de admisibilidad en el tribunal de origen, o sea, en el tribunal de primera instancia, eso se llama el primer control de admisibilidad, y hay luego un segundo control de admisibilidad que se efectúa ante el tribunal de segunda instancia. Entonces, dos controles de admisibilidad, que son conocidos simplemente como el primer control y el segundo control. Si en el primer control, estamos en el primer control de admisibilidad, que es el que se efectúa, insisto, ante el tribunal de origen, ahí está el primer control.
Como resultados de este primer control, tenemos una primera posibilidad, que es que el tribunal de origen diga que el recurso es inadmisible. El examen de admisibilidad no viene al caso que veamos ahora en qué consiste, pero básicamente lo que hace el tribunal de origen es analizar si la apelación cumple con los requisitos que la ley señala. Por ejemplo, si fue deducida dentro de plazo o si la resolución es susceptible de apelación y otros requisitos más. Si el tribunal de origen estima que la apelación es inadmisible, el recurrente, que claramente no está conforme con esta decisión del tribunal, tiene para poder reclamar de esta resolución el recurso de hecho. O sea, yo presenté la apelación, el tribunal me dijo su apelación es inadmisible y a mí no me parece esa decisión del tribunal, yo tengo el recurso de hecho para reclamar. Ese recurso de hecho, el que usamos para reclamar de esta resolución que declaró inadmisible la apelación, ese se llama, o lo conoce la doctrina como el verdadero recurso de hecho. Es una denominación doctrinaria, hay autores que no están de acuerdo con llamarlo así, pero en examen se suele preguntar igualmente de esa forma. Ese es el verdadero recurso de hecho, o sea, el verdadero recurso de hecho lo usamos para reclamar de la resolución que declara inadmisible a la apelación. Todo esto en el control de admisibilidad que se está haciendo ante el tribunal de primera instancia. Pero también puede ocurrir que ese examen de admisibilidad declare que la apelación es admisible. Y junto con declararla admisible, también el tribunal de primera instancia va a declarar en ese momento en qué efecto o efectos se concede la apelación. O sea, se declara admisible la apelación y ahí señalará también los efectos. Así, por lo tanto, la puede declarar admisible en ambos efectos o la puede declarar admisible en el solo efecto devolutivo. Si alguna de ambas partes pretende reclamar sobre esa resolución, por ejemplo, declara admisible la apelación, yo digo que no debió ser admisible, o sea, debieron rechazarla, o la declara admisible en ambos efectos, y yo sostengo que debió declararse admisible solo en efecto devolutivo, o bien se declaró admisible en el efecto devolutivo y yo sostengo que debió declararse admisible en ambos efectos. O sea por cual sea el motivo que se reclama contra la resolución que declara admisible la apelación, también se intenta en su contra el recurso de hecho. Para reclamar, oye, se declaró admisible y no debió declararse admisible, o se declaró admisible en tal o cual efecto y yo sostengo que está bien, se declare admisible, pero el efecto no es el que lo está concediendo el tribunal, debería ser un efecto distinto. Se intenta en cualquiera de sus casos recurso de hecho, y ese es conocido en doctrina como el falso recurso de hecho. Vamos a profundizar en un momento más con calma con esto. Lo que quiero que entiendan con esto que estamos haciendo acá es que se percaten o se den cuenta de la relación, de la íntima relación que existe entonces entre el recurso de hecho y el recurso de apelación, porque el recurso de hecho no tiene ningún otro escenario. O sea, tiene que haber primero una apelación y veamos cómo resuelve el tribunal de origen el examen de admisibilidad, y frente a eso veremos si cabe o no cabe el recurso de hecho y quien lo intente. Y ahí vamos a conversar de plazos y todo lo demás. Entre eso vamos a incorporar también las modificaciones que introdujo la ley de tramitación electrónica, ¿ya? Pero esta es la parte central del recurso de hecho para que entremos entonces con detalle a analizar ese tema. ¿Hay alguna duda sobre eso? ¿Alguna pregunta sobre esta parte de acá, la parte general, que lo he hecho simplemente? Ya ahora vamos a entrar en el detalle, a analizar causales, tramitación, plazos, en fin, todo eso lo tenemos que ver ahora con calma, pero por lo menos en la idea, en la parte central, porque esto me interesa, porque si entienden esto, ya con esto el recurso de hecho está prácticamente entendido. Lo demás es ir agregando relleno. Esto está planteado desde el punto de vista procesal civil, ¿ya? Porque en procesal penal también existe el recurso de hecho y tiene básicamente las mismas características, con la diferencia de que, como se verá, en materia penal no se distingue realmente entre verdadero recurso de hecho y falso recurso de hecho, porque es uno solo. La importancia de diferenciarlo en materia civil es porque cambian algunos aspectos. Por ejemplo, la tramitación no es igual y la forma de computar los plazos tampoco. Entonces se entiende que hay una diferenciación entre uno y otro. Ya, me dice Aranza que está entendido y me dice también Navi que estamos ok. Ya, entramos entonces en detalle ahora sí a hablar del recurso de hecho.
Vamos bien. Tenemos el concepto ya. Y ahí mismo en el PowerPoint le pueden echar una mirada. Está comentado además cuáles son los artículos en los que está tratado el recurso de hecho, haciendo una diferencia entre materia procesal civil, que son los artículos 196, 203, 204, 205 y 206. Y en materia de Código Procesal Penal está el artículo 62. Eso no lo preguntan, pero es para que ustedes le echen una miradita ahí si quieren entender, digamos, de mejor manera el recurso. Vamos ahora entonces, un poco tomándonos de lo que hemos visto acá, cuáles son las resoluciones contra las que procede el recurso de hecho. Resoluciones contra las que procede el recurso de hecho. Es nombrar lo que está acá. Vamos viendo. Primero, la resolución del tribunal de primera instancia que rechaza el recurso de apelación. La que lo rechaza. Cuando yo digo rechaza, me refiero a la que lo declara inadmisible. Ahí justamente donde está el que se denomina en doctrina el verdadero recurso de hecho. Número 2, contra la resolución que acoge la apelación, o sea, contra la resolución que la declara admisible. Ese sería falso recurso de hecho. 3, contra la resolución de primera instancia que acoge la apelación en ambos efectos, o sea, declaró admisible la apelación en ambos efectos. Y lo que queremos cuestionar es justamente el tema de los efectos. También eso es falso recurso de hecho. Y en cuarto lugar, contra la resolución que acoge la apelación, la declara admisible, pero en el solo efecto devolutivo. Y ahí lo que queremos discutir es también el tema de los efectos. O sea, esos 4 escenarios en los cuales aparece el recurso de hecho. En el primero de ellos es el verdadero recurso de hecho. En los 3 restantes se habla de el falso recurso de hecho. Ahí tenemos entonces el tratamiento del recurso de hecho acá en cuanto a las resoluciones contra las que procede. ¿Cómo se clasifica el recurso de hecho? También ya está explicado por lo que hemos comentado previamente, por eso hice esa introducción, para luego ir avanzando un poquito más rápido. Tenemos por un lado el verdadero recurso de hecho, que se intenta en un solo escenario, aquel en que la apelación fue declarada inadmisible y nosotros queremos que se declare admisible. Ahí entonces el recurso de hecho que se intenta es el verdadero recurso de hecho. Y tenemos luego, en segundo lugar, el falso recurso de hecho. Ya hablamos de falso recurso de hecho para referirnos a todos los casos en que el recurso fue declarado admisible y nosotros con el recurso de hecho queremos discutir o bien que se declare inadmisible o bien que se mantenga como admisible, pero discutamos los efectos en los cuales fue concedido. Verdadero recurso de hecho y falso recurso de hecho. Tribunal que interviene. Y fíjense que lo hablamos en singular, porque aquí tenemos una particularidad del recurso de hecho que no es muy habitual. El verdadero recurso de hecho, o sea, el recurso de hecho, perdón, esto no tiene que ver ni con verdadero ni falso. El recurso de hecho es un recurso que se interpone ante el superior jerárquico. O sea, yo no recurro, de hecho, ante el tribunal inferior. El tribunal inferior es el que dictó la resolución. Pero yo tomo mi recurso, tomo mi escrito, y yo no lo intento ante el tribunal inferior, sino que yo voy y lo presento directamente ante el superior jerárquico. Normalmente será la Corte de Apelaciones. Y ese mismo tribunal, ese mismo superior jerárquico, resuelve el recurso. O sea, igual acá, en el recurso de hecho, están involucrados 2 tribunales. El que dictó la resolución, que es el tribunal de primera instancia, y luego el tribunal ante el cual presentamos el recurso, y el que lo resuelve, en ambos casos, es el tribunal superior. No quiero hablar de instancias porque puede que no hayan instancias todavía. Bien, ¿estamos claros? Hasta acá, el recurso de hecho, ya créanme que con lo que hemos conversado, si ya han entendido eso, ya tienen prácticamente el recurso comprendido. Lo demás, como les dije, es relleno. Entonces, acá interviene en cuanto a que se presenta el recurso y resuelve el recurso un solo tribunal que es el superior jerárquico. Plazo para interponer el recurso. Plazo para intentar el recurso. Se ha dictado la resolución. Y tenemos entonces nosotros, ahora como parte agraviada, la posibilidad de interponer el recurso. El plazo para interponer el recurso, y lo voy a colocar acá en la pizarra, después le saco la foto. Voy a ver si tengo un lápiz de distinto color, acá hay un lápiz verde. Vamos
Vamos a ver si de qué calidad es el plumón, porque a veces los plumones son de unas calidades medias paupérrimas. El plazo para intentar el recurso es 5 días. Esto es para todo recurso de hecho, tanto el verdadero recurso de hecho como el falso recurso de hecho, el plazo es 5 días. Es un plazo que va dirigido a las partes, es un plazo de días, así es que como bien sabemos, porque ya lo hemos estudiado, es un plazo fatal. Y el plazo no varía, como les digo, tanto para el verdadero recurso de hecho como para el falso recurso de hecho, el plazo es el mismo, 5 días. Pero lo que cambia es desde qué momento se cuentan estos 5 días. ¿Desde qué momento se cuenta? En el caso del verdadero recurso de hecho, y aquí vamos a empezar a entender la importancia de distinguir entre uno y otro. En el caso del verdadero recurso de hecho, los 5 días se empiezan a contar desde la notificación, de la resolución que deniega el recurso, o sea que lo declara inadmisible. Presenté mi apelación, el tribunal hizo el examen de admisibilidad, lo declaró inadmisible, dictó la resolución que dice se declara inadmisible la apelación. Desde que se me notifica esa resolución, que lo más probable es que se notifique por el Estado Diario, comienzan a correr para mí, como recurrente, los 5 días para intentar el recurso de hecho. Para el falso recurso de hecho, que el plazo siguen siendo 5 días, los 5 días comienzan a correr desde que se certifica, desde la certificación que efectúa el Tribunal Superior, certificación Tribunal Superior, voy a colocar, de haber tomado conocimiento de que se declaró admisible el recurso de apelación. Porque esto tiene que ver con la tramitación de la apelación. Cuando la apelación es declarada admisible, esa información le es enviada al Tribunal Superior Jerárquico para que el Tribunal Superior Jerárquico sepa, oye, vas a tener trabajo porque se acaba de declarar admisible una apelación respecto a esta resolución. Y el Tribunal Superior tiene que certificar, y esta certificación la hace en la carpeta electrónica. No olviden que hoy día todo se lleva a nivel de carpeta electrónica. Desde el momento en que se certifica eso, lo que antes, para quienes hayan estudiado con la ley antigua, lo que antes se denominaba la certificación de ingreso. O sea, en palabras simples, esto de que los 5 días se van a contar desde la certificación del Tribunal Superior, voy a colocar entre paréntesis lo que antes se llamaba la certificación de ingreso, en el fondo es el plazo para comparecer, o sea, esa institución que se llama todavía el plazo para comparecer, que son 5 días desde que se certifica el ingreso o, según la ley nueva, 5 días desde que el Tribunal Superior certifica en la carpeta electrónica que ha tomado noticia de que se está elevando una apelación a segunda instancia. Desde ese momento empiezan a contarse entonces estos 5 días. Diferente entonces entre el verdadero recurso de hecho y el falso recurso de hecho. Ya, ¿estamos claros? ¿Dudas sobre el tema? ¿Sobre los plazos y lo que estamos conversando? Vamos acercándonos a los 20 minutos. Es un buen momento para preguntarles si está todo ok. Fíjense que estudiar recursos es una materia en la que es tremendamente importante el orden. Si ustedes se estructuran bien, estudiar recursos no debiera ser difícil. Lo que sí, estudiar recursos es confuso, porque prácticamente todos los recursos tienen el mismo tratamiento temático. Por ejemplo, resoluciones contra las que procede, reposición, apelación, casación en forma, casación en fondo, o plazo para intentarlo, lo mismo, ahí va. O tribunales que intervienen, o causales, en fin, tienen todos una batería de temas que es muy similar. Y por lo tanto, si bien es cierto, no es difícil de estudiar, ni es difícil de entender, es confuso, porque al final uno dice, chuta, ¿dónde eran 5 días? ¿Para apelar eran 5 días? ¿O la reposición tenía 5 días? ¿O el recurso de queja eran 5 días? Y uno se empieza a enredar. Entonces eso es lo único que podría complicar el estudio de los recursos. Ya, Aranza me dice que está todo bien. Creo que leí a Navi también por ahí que me decía que estaba todo ok. Seguimos entonces con la tramitación.
Estamos todavía, veo que Wilson está escribiendo ahí. Seguimos con la tramitación. Wilson dice que también está todo ok. Vamos con la tramitación. Y aquí hay que diferenciar también entre el verdadero recurso de hecho, y el falso recurso de hecho. El verdadero recurso de hecho y el falso recurso de hecho. Déjenme ver, vamos a tratar de ir colocando ahí también en la pizarra pertinente a esto. Vamos con el verdadero recurso de hecho. El verdadero. ¿Cómo se tramita el verdadero recurso de hecho? Una vez presentado el recurso, una vez ingresado el escrito del recurso, no olviden que esto se presenta ante el Tribunal Superior. Una vez ingresado el recurso, el Tribunal Superior, el superior, le pedirá al inferior un informe. Le pedirá al inferior un informe. Un informe para que el inferior explique por qué motivo ha rechazado la apelación. ¿Por qué motivo declaró inadmisible la apelación? No olvidemos que el verdadero recurso de hecho se intenta cuando la apelación fue declarada inadmisible. Y por lo tanto el Tribunal Superior va a decir, oye, primero tengo que oír al Tribunal Inferior para saber por qué lo declaró inadmisible. Para esto, el Tribunal Superior le fija un plazo al inferior. Estamos frente a un ejemplo de plazo judicial. Interesante porque es un plazo judicial que no va dirigido a las partes, sino que va dirigido del Tribunal Superior al Tribunal Inferior. Evacúame este informe dentro de cierto plazo. Con el mérito de ese informe, el tribunal resuelve. O sea, una vez que se resuelve, que se recibe el informe, el Tribunal Superior resuelve el recurso de hecho. Está la posibilidad, porque la ley así lo indica, que el Tribunal Superior pueda pedirle al inferior que le dé acceso a la carpeta electrónica completa. O sea, que el Tribunal Superior diga, mira, recibí tu informe, entiendo por qué la declaraste inadmisible, pero para yo tener más claro el asunto necesito ver el expediente completo. Y necesito, por ende, que tú, Tribunal Inferior, me des acceso a la carpeta electrónica del juicio para poder revisar todos los antecedentes. En la ley antigua, uno decía que lo que hacía el Tribunal Superior era pedirle al inferior que le remita el expediente completo. O sea, yo necesito para poder resolver esto que tú me mandes todos los antecedentes. Y como antes los expedientes eran físicos, había que pedir que se enviara el expediente completo. En cambio ahora, como todo se maneja electrónicamente, lo que el Tribunal Superior le pide al inferior es dame acceso a la carpeta electrónica para poder revisar. Esto tienen que entenderlo porque el Tribunal Superior no tiene antecedentes, no ha recibido nada. Lo único que el Tribunal Superior tiene es el escrito de una parte que le dice yo no estoy conforme porque el tribunal me declaró inadmisible una apelación y yo no estoy conforme por tal, tal y tal motivo. Esa es toda la información que tiene el Tribunal Superior. Entonces el superior le dice al inferior, mándame tu punto de vista, quiero oírte a ti, mándame un informe, dime por qué declaraste inadmisible esta apelación. Y el Tribunal Superior va a tener ahora las dos cosas, lo que dice el recurrente y lo que dice el tribunal. Y puede que el Tribunal Superior con eso resuelva, o bien que el Tribunal Superior diga, todavía no me queda tan claro el asunto, necesito ver el expediente completo para formarme una idea. Cerremos indicando que respecto de la tramitación del verdadero recurso de hecho, se puede intentar orden de no innovar, o sea, puede el recurrente pedir una orden de no innovar e incluso el tribunal podría también decretarla de oficio. No viene al caso ahora porque ese es un tema que se estudia en la apelación, que analicemos en qué consiste en detalle la orden de no innovar. Me pregunta Aranza qué plazo se le da al inferior, ya lo comenté, el inferior tiene el plazo que el Tribunal Superior le dé. El Tribunal Superior le dirá, este es el plazo para que tú evacúes el informe. Eso en cuanto a la tramitación del verdadero recurso de hecho. Falso recurso de hecho es más simple, porque en el falso recurso de hecho tienen ustedes que entender que como la apelación fue concedida, los autos o el expediente o los antecedentes son enviados al Tribunal Superior. Y el Tribunal Superior, como ya vimos, certifica el ingreso, certifica que ha recibido los antecedentes. Y los antecedentes, por lo tanto, los tiene a la vista. Entonces, junto con recibir todos los antecedentes de la apelación, le va a llegar también un recurso de hecho de una parte que está reclamando, oye, no debió concederse la apelación o se concedió en un efecto diferente al que debió concederse. Acá va a analizar entonces el tribunal qué hace. Y la ley dice que frente a estos antecedentes, el Tribunal Superior resuelve en cuenta, o sea, no necesita pedir informes
ni pedir nada, sino que resuelve en cuenta. Y otro punto importante es que tratándose del falso recurso de hecho, no procede la orden de no innovar. Por lo menos no procede orden de no innovar decretada de oficio por el tribunal. Sin embargo, como hay una apelación también involucrada, a raíz de la apelación podría haber orden de no innovar intentada por alguna de las partes. Pero que el recurso de hecho en sí mismo habilite para pedir orden de no innovar, eso no sucede aquí. La orden de no innovar va adherida o va junto a la posibilidad de la apelación. Eso en cuanto entonces a la tramitación del recurso de hecho, tanto el verdadero recurso de hecho como el falso recurso de hecho. Para cerrar esto, señalemos algunas de las diferencias que tiene el recurso de hecho que hemos estudiado, el que estamos viendo ahora, ambos. ¿Qué diferencias tiene todo esto ahora en materia procesal penal? Porque en materia procesal penal también existe el recurso de hecho. Esto se debe a que en materia procesal penal también existe la apelación, aunque para aquellos que estén estudiando ya, deben recordar que la apelación en materia penal está muy restringida, opera solo en muy pocos casos, pero opera igualmente, y también está la temática de los efectos. Entonces, también aparece el recurso de hecho en materia penal. Solo para destacar algunas diferencias, número uno, en materia penal no existe diferencia entre verdadero y falso recurso de hecho. No porque no se den los escenarios, porque los escenarios igual se dan, pero la tramitación y todo lo vinculado al recurso de hecho es igual. Por lo tanto, no vale la pena ahí diferenciar entre, tenemos dos tipos de recurso de hecho, porque en materia civil, como ustedes pueden ver, diferenciar entre un verdadero y un falso recurso de hecho tiene importancia porque se tramitan distintos, porque el momento en el cual empieza a correr el plazo es distinto. En materia penal, entonces, eso no ocurre, por lo tanto, no tiene importancia distinguir entre verdadero y falso recurso de hecho. Punto número 2. En materia penal, el plazo para intentar el recurso de hecho es de 3 días. No son 5, son solo 3 días. Y ese plazo se cuenta siempre desde la resolución que declara admisible o inadmisible esa apelación. Ahí no hay que diferenciar entre no, pero es que mira, el plazo para comparecer, nada de eso. Son 3 días y además se cuentan siempre desde un mismo momento, que es desde que se notifica la resolución que deniega o acoge, o sea, que declara admisible o declara inadmisible el recurso. Y punto número 3, indicar que independiente de cuál sea el caso, en materia penal, el recurso de hecho se resuelve en cuenta. Se resuelve en cuenta. Bien, eso en cuanto entonces todo esto, este cuadro que está lleno de colores y que se entiende en la medida que uno vaya siguiendo la clase, porque creo que llegar y mirarlo probablemente no se va a entender mucho. Se los voy a mandar de todas maneras. Este es el tema entonces vinculado con el recurso de hecho. Pasamos ahora a ver el recurso de queja, pero primero les voy a dar un momento ahí para que ustedes me digan, habiendo visto el recurso de hecho, si es que queda alguna duda, si es que está todo claro. Les voy a dar la espalda un momentito, les pido disculpas porque voy a cerrar la foto de la pizarra. Voy a ponerme acá, si logro bloquear un poquito la luz, ¿sí? Ahí como que estamos bien. A lo mejor es donde estaba bloqueando yo. Ya, ahí saqué una foto. Esa foto es para mí. Ahora voy a sacarles una foto para subirles al grupo. Justo me vibró el teléfono, lo que quiere decir. Todo claro, me dice Aranza. Todo ya. Que era que había hecho la pregunta antes, pero que la habíamos respondido. Veamos si los demás tienen alguna opinión. Hay gente ahí conectada. Hay 4 también, por lo menos en el video. Deben ser los mismos 4 que estaban ayer. Ahí está la foto. Ahí está enviada esa ensalada de palabras y de colores para que la reciban. Ustedes mismos me comentan entonces, le estoy dando algunos momentos, veo que Wilson está escribiendo también. Wilson es el amigo del náufrago. Todo ok, dice Sonia. Bien. Ahí está la foto. Navi también, dedito para arriba, lo cual significa inequívocamente que está todo ok. Ya. Pasamos entonces, habiendo ya dejado de lado el recurso de hecho, y vamos a borrar la pizarra incluso,
no nos vamos a demorar. No creo que en el recurso de hecho usemos la pizarra, no es tan complicado, no tiene tantas aristas como tiene el recurso de hecho. Así que probablemente dejemos ahí el cuadrito del recurso de hecho. Gustavo también dice, dedito para arriba, está todo ok. Bien, está todo ok entonces. Pasamos a ver recurso de qué. A ver, voy a darles como definición, está en el PowerPoint y se los voy a leer porque es la definición que da el profesor Maturana y es la definición que aparece en todos los textos, prácticamente todos los textos modernos, post-Maturana, digamos. Todos tienden a definir el recurso de queja de la misma forma. Es un concepto bastante largo, ¿ya? No veo necesario aprenderlo de memoria, pero por lo menos voy a verlo para que ustedes lo tengan, igual está ahí en el PowerPoint, y vayan extrayendo desde ahí lo que les parezca más relevante y se pueden ir construyendo también sus propios conceptos. Si alguien tiene el ánimo de aprenderlo, hágalo, pero como les digo, más que un concepto parece en realidad una explicación. Uno debe intentar siempre que los conceptos sean muy precisos. Sin embargo, como hay muchos profesores de procesal actualmente que son discípulos, seguidores del profesor Maturana, a muchos les gusta que uno maneje esta idea. El recurso de queja es el acto jurídico procesal de parte, que se ejerce directamente ante el Tribunal Superior Jerárquico, se parece al recurso de hecho en eso, se ejerce directamente ante el Tribunal Superior Jerárquico y en contra del juez o jueces inferiores, que dictaron en un proceso del cual conocen, una resolución con grave falta o abuso. Vamos a analizar después con calma qué significa todo esto. Una resolución con grave falta o abuso, solicitándole que ponga pronto remedio al mal que motiva su interposición, mediante la enmienda, revocación o invalidación de aquella, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, que fueren procedentes por el pleno de ese tribunal, respecto del juez o jueces recurridos, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones disciplinarias que fueren procedentes por el pleno de ese tribunal respecto del juez o jueces recurridos. ¿Qué es lo primero que uno tiene que llamarle la atención sobre esta institución? Que acá el recurso no se intenta en contra de una resolución judicial, sino que este recurso se intenta en contra de un juez o jueces. La idea de jueces es por si estamos frente a un tribunal que sea colegiado. O sea, yo no intento el recurso contra una sentencia, por ejemplo. La intento contra el juez que dictó la sentencia. Porque es el juez el que ha actuado ocupando las palabras del profesor Maturana, con grave falta o con abuso. Y por ese motivo a mí me parece que el actuar del juez ha provocado que la resolución venga viciada y yo quiero que se castigue al juez y que a consecuencia de esto también la resolución cambie. Por eso muchos autores, los autores modernos, señalan que el recurso de queja no es en realidad un recurso procesal, porque los recursos procesales, por definición, se intentan en contra de resoluciones judiciales. Y en este caso, entre comillas, recurso, va en contra de una persona, va en contra del juez o jueces, ni siquiera en contra del tribunal, porque el tribunal está conformado independiente de los jueces que existan. Uno va directamente contra el juez, contra los jueces. Esa es la idea del recurso de queja, ¿ya? Para que entiendan, no va más allá de eso. ¿Qué características tiene el recurso de queja? Vamos bien. Primera característica, el orden les prevengo que no tiene importancia. El recurso de queja está indicado, está señalado por la Constitución. Ya en el propio texto constitucional, en el artículo 82,
se hace referencia al recurso de queja. Segunda característica, está regulado también en la ley, particularmente en el Código Orgánico de Tribunales. En los artículos que yo les cito ahí, que no es necesario que se los aprendan, son en todo caso los artículos 545, 548, 549, 550, 551. O sea, todos de corrido del 548 al 551 y además el artículo 545. Tercera característica, es una manifestación de las facultades disciplinarias. Si ustedes han estudiado, recordarán que cuando se estudia la jurisdicción, dentro de los temas, casi el último tema que uno estudia en la jurisdicción son las facultades conexas a la jurisdicción, las atribuciones conexas. Y dentro de ello uno estudia que los tribunales, además de la jurisdicción, tienen otras facultades que se dividen en, lo hace la ley por lo demás, la dividen en las facultades conservadoras, las facultades disciplinarias y las facultades económicas. Y justamente el recurso de queja va inserto dentro de las facultades disciplinarias. Por lo tanto, se dice que el recurso de queja está vinculado a las atribuciones conexas de la jurisdicción. Y cuando uno estudia las atribuciones conexas y ve cada una de ellas y empieza a dar ejemplos, precisamente un ejemplo que se da de las facultades disciplinarias es justamente el recurso de queja. Cuarta característica, es un recurso extraordinario. Es extraordinario porque su procedencia está vinculada con una causal particular que señala la ley, que ya vamos a ver cuál es. Yo no puedo llegar a intentar el recurso de queja, sino en la medida que yo logre elaborar una causal, ¿ya? Y esa causal está indicada en la ley. Para que entendamos mejor, voy a retroceder un poco. Cuando uno intenta un recurso, cualquiera que sea, en general, la parte recurrente, lo único que necesita para invocar un recurso es sostener, decir que ha sufrido un agravio. Yo intento este recurso porque yo he sido agraviado. Pero hay ciertos recursos en los que no solamente basta con haber sufrido agravio, sino que además se debe invocar una causal. Cuando la ley exige, además del agravio, que exista una causal, a esos recursos se les llama recursos extraordinarios. Voy a hacer presente que un recurso puede ser extraordinario por otros motivos también, pero yo me estoy refiriendo en este caso a esta parte porque es la que tiene que ver con el recurso de queja. En el recurso de queja no basta con que yo sostenga como recurrente, oiga, me están agraviando, sino que además debo invocar una causal, que es lo que ya está en la definición, alegar que el tribunal, el juez o los jueces ha incurrido en una falta grave o en un abuso. Quinta característica, el recurso de queja es conocido por tribunales superiores. De hecho, al igual que el recurso de hecho, el recurso de queja se presenta ante un tribunal superior y es resuelto por ese tribunal superior. No se presenta ante el tribunal inferior, sino que yo voy de inmediato al tribunal superior a presentar el recurso y es ese mismo tribunal superior el que resuelve. Sexta característica, también lo hemos señalado, el recurso de queja no se intenta contra una resolución, sino que se intenta contra el juez o los jueces que la dictaron. Y por último, la interposición del recurso de queja no suspende el efecto de la resolución. No porque yo intente un recurso de queja, el efecto de la sentencia, por ejemplo, va a quedar paralizado, sino que el juicio seguirá adelante. Veremos ahí más adelante si frente a esto estaría o no la alternativa de proponer una orden de no innovar para que mientras se conozca el recurso de queja, paremos el juicio. Ahí lo vamos a conversar cuando lleguemos a ese punto. Requisitos para que proceda el recurso de queja. Requisitos para que proceda el recurso de queja. Vamos viendo, como ustedes se dan cuenta, esto es puro orden nomás. Número 1, primer requisito, obviamente que exista en la resolución una falta o abuso grave. Ya vamos a ver qué significa esto de falta o abuso grave. Que exista en la resolución una falta o abuso grave. 2. La resolución que se ha dictado debe ser, letra A, sentencia definitiva, o, letra B, sentencia interlocutoria de primer grado
siempre y cuando ésta le ponga término al juicio o haga imposible su continuación. O sea, la resolución que se ha dictado no es cualquiera, independiente de que yo el recurso no lo intento contra esa resolución, lo intento contra el juez o jueces, pero nace a partir de una resolución que se ha dictado. Y esa resolución o ha sido la sentencia definitiva o es una sentencia interlocutoria de primer grado, o sea que resuelve un incidente, siempre y cuando le ponga término al juicio o haga imposible su continuación. Y el tercer requisito es que no procedan otros recursos. O sea, el recurso de queja se intenta cuando no hay otros recursos que se puedan intentar. Porque si hay otros recursos, uno debe intentar esos otros recursos. Si yo frente a la sentencia que dictó el tribunal puedo intentar casación en la forma, tengo que intentar casación en la forma. No puedo irme con el recurso de queja de inmediato. ¿Ya? Pero si no hay otros recursos que se puedan intentar, ahí queda entonces abierto el camino para que se pueda intentar el recurso de queja. Causal del recurso. ¿Cuál es la causal que a mí me permite invocar este recurso? Ya hemos dicho que el agravio es fundamental, pero el agravio no es lo único que importa. Todo recurso, por lo demás, se sustenta en la idea del agravio. Hay algunos por ahí que no, como en la aclaración, rectificación y enmienda, y que por eso se discute que sean recursos. Pero acá no estamos frente a ese tema. Acá agravio tiene que haber. Pero no basta solo con el agravio, sino que debe haber además falta o abuso, falta grave o abuso grave en el actuar del juez. ¿Y cómo se ha interpretado por parte de la jurisprudencia, cómo los tribunales superiores han explicado lo que significa esto que al principio puede sonar bastante vago? ¿Qué es una falta grave? ¿Qué es un abuso grave? ¿Cuándo nosotros podemos decir el tribunal ha incurrido en esto? Bueno, la jurisprudencia ha explicado y se entiende que existe falta o abuso grave en el derecho en los siguientes casos. Letra A, cuando existe contravención formal de la ley. Cuando existe contravención formal de la ley. Contravención formal de la ley significa que el tribunal ha resuelto en contra de lo que señala la ley. O sea, el juez tomó la ley le dice, en este caso la respuesta es blanco, y el juez lo que hizo fue dictar sentencia diciendo negro. Eso es la contravención formal de la ley, cuando el juez, al dictar la sentencia, va en contra de lo que señala la ley. Letra A. Letra B. También se entiende haber falta o abuso del derecho cuando el juez interpreta, o sea, realiza una interpretación errada de la ley. O sea, cuando el juez no interpretó la ley de manera adecuada. Esto quiere decir que se están vulnerando principalmente los artículos que establece el Código Civil en el título preliminar, que van del 19 en adelante, los que regulan la interpretación de la ley. Por ejemplo, el juez interpretó la ley pasando por alto el sentido que le debe dar a las palabras de la ley. Por ejemplo, no olviden que hay un elemento de interpretación de la ley, que es el elemento gramatical, que lo describe el título preliminar, en virtud del cual se indica que las palabras de la ley tendrán tal, tal o tal significado. Bueno, el juez llegó e interpretó la ley de la forma que se le antojó, vulneró las normas de interpretación, y con ello también tenemos entonces una falta o abuso del derecho. Letra C. Falsa aplicación de los antecedentes del proceso. Falsa aplicación de los antecedentes del proceso. O sea, el juez dictó la sentencia ignorando los antecedentes del juicio, ignorando los hechos, ignorando las alegaciones que están haciendo las partes. Las ignora o las aprecia de forma errada. Se supone que los hechos y las pruebas todas van tendiente a que el juez tome conocimiento de los antecedentes que justifican la pretensión de una de las partes y la pretensión de la otra. Y el juez tiene que tomar en cuenta todo aquello para dictar sentencia. Pero estamos frente a un caso en que el juez hizo caso omiso de todos esos antecedentes y llegó y dictó sentencia ignorando los hechos del juicio. Ahí encontramos entonces los tres escenarios en los que la jurisprudencia ha señalado que existe conformada esta causal, que es la falta o abuso grave del derecho y que justifica que se intente entonces el recurso de queja. Plazo para intentar recurso de queja. Plazo para intentar. Un plazo único, o en principio es un plazo único, puesto que el plazo es de 5 días, que se cuentan desde la notificación de la resolución. No quiero decir de la resolución sobre la cual uno intenta el recurso, porque ya está dicho
que el recurso se intenta en contra del juez o jueces. Pero lógicamente todo esto parte a raíz de una resolución que dictó el tribunal, de esta sentencia definitiva o esta sentencia interlocutoria de primer grado que le puso término al juicio o que hace imposible su continuación. Desde ahí, desde que se notifica, empiezan a correr los 5 días. La forma de notificar va a variar. Una sentencia interlocutoria de primer grado, lo más probable es que se notifique por el Estado diario. En cambio, una sentencia definitiva de primera instancia, por ejemplo, se notifica por cédula. Así que va a depender del tipo de resolución. Pero desde que se notifica, son 5 días. Se puede ampliar, sin embargo, este plazo de 5 días a través de la tabla de emplazamiento. A través de la tabla de emplazamiento, lo cual tiene que ver con lo siguiente. Aquí no olviden que hay dos tribunales involucrados, el tribunal que dicta la resolución y el tribunal superior. Si ambos tribunales están en distinto territorio jurisdiccional, se aplica la tabla de emplazamiento. El tribunal de origen está en Concepción y el superior jerárquico está en, por ejemplo, Santiago. En ese caso se aplica la tabla de emplazamiento para aumentar esos 5 días. Pero en total, los 5 días más la tabla de emplazamiento, en total no puede superar 15 días. O sea, por mucho que aumentemos el plazo y la ley permite aumentarlo, tiene un tope máximo y ese tope máximo son 15 días. Tribunales que intervienen, esto ya está indicado ya, solamente para efectos de ir ordenándonos, es que lo voy a señalar, pero aquí ya dijimos ya que el recurso se interpone directamente ante el superior jerárquico. Yo tomo el recurso, mi escrito, y lo ingreso o lo presento materialmente, como se hacía antes, y lo hago directamente ante el superior jerárquico, y es ese mismo superior jerárquico el que lo va a resolver. Por ejemplo, el tribunal de origen es un juez de letras en lo civil, yo voy con mi recurso de queja y lo presento ante la Corte de Apelaciones respectiva, y es esa misma Corte de Apelaciones la que va a resolver. Similar a lo que ocurre con el recurso de hecho, que también tiene esta particularidad que no es habitual de poder presentar un recurso directamente ante el superior jerárquico. Generalmente los recursos se intentan ante el tribunal de origen y luego, si se da el caso, se eleva al superior jerárquico. Pero en este caso, tanto el recurso de hecho como este recurso de queja van directamente ante el superior jerárquico. Requisitos que debe reunir el escrito. No me refiero a los requisitos del recurso de queja en sí, porque eso ya lo vimos, sino que el escrito, porque convengamos que el recurso de queja siempre se presenta, siempre se deduce por escrito, siempre. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de ese escrito? Veamos. Número 1, indicar nominativamente el o los jueces contra los que se intenta el recurso. Nominativamente significa que hay que individualizarlos por nombre. El o los jueces. Esto último, en caso que el tribunal sea colegiado, uno debe nombrar a todos los jueces. 2. Indicar el proceso en el cual se dictó la resolución y cuál es precisamente la resolución. Se intenta porque se dictó sentencia definitiva en el proceso rol tanto de tal tribunal. 3. El tipo de resolución. Es decir, esto ya está indicado en el punto anterior, pero acá se señala separadamente qué tipo de resolución es la que fue dictada. Si fue dictada una sentencia definitiva o si fue dictada una sentencia interlocutoria de primer grado que le puso término al juicio o hizo imposible su continuación. Entre paréntesis, porque no lo he dicho, un ejemplo de esto sería aquella que declara el abandono del procedimiento, por ejemplo. Lo vimos en todo caso, creo, en la clase de la semana pasada. 4. ¿Cuál fue la fecha de la resolución y cuál fue la fecha de su notificación? Todo esto para ver si el recurso se presentó o no se presentó dentro de plazo. Fecha de la resolución y fecha de la notificación. 5. Indicar, bueno, en la ley antigua, la foja del expediente. O sea, en qué foja del expediente está la resolución. Hoy, con la ley nueva, en qué foja de la carpeta electrónica. La diferencia es evidente, ¿ya? Sigue siendo la idea de indicar en qué foja está la resolución. La diferencia está en que en la ley antigua esa foja correspondía a un expediente físico que todavía está vigente porque todavía hay recursos y asuntos que se están tramitando así, pero ya con los asuntos nuevos es la foja de la carpeta electrónica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto requisito, se deben indicar de forma clara, de forma específica, de forma fundada, cuáles son las faltas o abusos que cometieron los jueces. Ya dijimos ya que la falta puede ser la falsa aplicación de la ley, la contravención a la ley, en fin, todo eso, pero ahora explicado.
El juez contravino la ley porque bla, 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 bla. Hay que describir esa causal que nosotros indicamos previamente. Y por último requisito, el recurso de queja debe constituir patrocinio de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. O sea, igual que una casación en la forma o igual que una casación en el fondo, el recurso de queja es independiente del juicio y por lo tanto el recurso de queja tiene que tener patrocinio. Si no tiene patrocinio, se tiene por no presentado. No olviden que todo escrito, toda actuación que deba ir con patrocinio de abogado, si no se cuenta con el patrocinio, la actuación derechamente se tiene por no realizada. O sea que el asunto es bien puntual. ¿Cómo se tramita el recurso de queja? Tramitación del recurso de queja. Lo voy mirando siempre acá por si alguien hace alguna pregunta o algún comentario. Vamos bien. Se presenta el recurso de queja, lo cual ya está dicho porque se debe cumplir con todo lo señalado en el punto anterior, y el tribunal entonces examina su admisibilidad. Esto lo hace directamente el Tribunal Superior porque al fin y al cabo, ante el Tribunal Inferior nosotros el recurso no lo ingresamos, sino que va ante el Tribunal Superior. Y el Tribunal Superior ve la admisibilidad. Y eso consiste en analizar si se cumplieron o no los requisitos que señalamos recién. Si falta cualquiera de los requisitos, el tribunal lo declara inadmisible, con la salvedad de que si falta el patrocinio, no es que lo declare inadmisible, sino que simplemente lo tiene por no presentado. Pero cualquiera otro se cuestiona la admisibilidad. O sea, ¿por qué digo esto? Y ustedes dirán, bueno, que se le declare inadmisible o que se le tenga por no presentado, es lo mismo, al final, no. Porque, o sea, el efecto al final es el mismo, pero si se declara inadmisible, la parte recurrente puede reclamar de eso. Yo presenté el recurso, el tribunal me lo declaró inadmisible, yo puedo reclamar y para eso tengo el recurso de reposición. Yo puedo decirle al tribunal, no, ¿cómo que inadmisible? Yo creo que es admisible. En cambio, si lo que faltó fue el patrocinio y el tribunal me dice, téngase por no presentado, yo ahí no tengo nada que hacer. No hay recurso posible porque no hay resolución, porque no hay escrito, porque no hay actuación, porque no hay nada. Se tiene simplemente por no presentado. Entonces, primero se realiza el examen de admisibilidad. Luego, si es declarado admisible, el Tribunal Superior solicita al inferior un informe. Fíjense que en ese sentido es muy similar a lo del recurso de hecho. Porque el Tribunal Superior, ¿qué recibe? Recibe un escrito donde yo deduzco el recurso de queja llorándole al Tribunal Superior, mire el juez lo que hizo, bla, 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 bla. Pero el Tribunal Superior dice ya, necesito yo escuchar a la otra parte, escuchar al tribunal. Y para eso le pide al Tribunal Inferior un informe. Pero a diferencia del recurso de hecho, donde allá el plazo para evacuar el informe lo daba el Tribunal Superior, acá el plazo lo da la ley, señalando que el Tribunal Inferior tiene un plazo de 8 días para evacuar el informe. 8 días para evacuar el informe. Tenemos entonces admisibilidad. Se solicita el informe, 8 días para que el Tribunal Inferior evacúe el informe. Evacuado el informe o transcurridos los 8 días, se procede a la vista de la causa. Y fíjense lo interesante, la ley dice que se procede a la vista de la causa aunque el informe no se haya recibido, lo cual para muchos autores revela que el informe en sí no es realmente esencial. O sea, hay que darle al Tribunal Inferior la oportunidad para que evacúe el informe, pero si el Tribunal Inferior no evacúa el informe, pasaron los 8 días y no aparece el informe, no hay informe, no hay. Y seguimos igual adelante con la tramitación y se procede con esto a la vista de la causa. Y ahí el tribunal, luego de la vista de la causa, resolverá. En la tramitación procede la orden de no innovar. Como habíamos dicho ya que la interposición del recurso de queja no suspendía el efecto de la resolución, cabe entonces una orden de no innovar que la pueden pedir las partes o podría incluso el tribunal decretarla de oficio para suspender el efecto de la resolución si es necesario para esperar a que se tramite el recurso de queja. Vamos viendo para ir cerrando esto. Se falla el recurso. ¿Qué pasa cuando el Tribunal Superior resuelve finalmente el recurso? Hay dos posibilidades, que se acoja el recurso de queja o que se rechace el recurso de queja. Si se acoge el recurso de queja, o sea, el Tribunal Superior estima que sí, que la queja está bien fundada,
que el recurrente tiene razón y acoge el recurso, la ley le da al Tribunal Superior amplias facultades para que tome las medidas que estime necesarias. Esto puede implicar modificar la resolución dictada, dejarla sin efecto, en fin, amplias facultades para hacer lo que estime pertinente, llegando incluso en esas facultades también a la posibilidad de castigar al juez o jueces involucrados. Esto en ejercicio, como ya se ha dicho, de las facultades disciplinarias que tiene. Amplias facultades para que el tribunal haga lo que estime pertinente. Eso cuando el recurso se acoge. Si se rechaza el recurso de hecho, el tribunal lo rechaza y esa resolución no necesita ser fundamentada. El Tribunal Superior, si rechaza el recurso de queja, no tiene por qué explicar por qué motivo lo está rechazando. Creo que dije recurso de hecho, por ahí me equivoqué. Recurso de queja. Lo rechaza. Rechaza el recurso de queja, no tiene por qué explicar motivos. Contra la resolución que dicta el Tribunal Superior, acoge o rechaza, contra esa resolución, la que acoge o la que rechaza, ¿procede algún recurso? ¿Se puede intentar algún recurso? Me rechazaron el recurso de queja. No digo que lo declararon inadmisible, porque admisible sí lo declararon, tanto sí que se tramitó, pero el tribunal finalmente me rechaza mi recurso de queja. O lo acoge. ¿Puede intentarse contra eso algún recurso? Respuesta corta, no procede ningún recurso. No hay nada que hacer. Lo que el Tribunal Superior resuelve es esto porque la reposición no procede, porque hay texto expreso de ley que niega la posibilidad de intentar una reposición cuando el Tribunal Superior resuelve y falla el recurso de queja. Y tampoco procede apelación porque acá el Tribunal Superior está actuando como única instancia. Y al ser única instancia, bien sabemos que eso precisamente está hecho para impedir que sobre esa resolución se pueda intentar entonces apelación. Y no hay ningún otro recurso que quepa, así es que hasta ahí llega la historia. Bien, dudas sobre el recurso de queja. Hemos terminado con la clase. Recurso de hecho por un lado, recurso de queja por otro lado. Nos queda solo la clase de mañana, la última clase de este mini curso que hemos hecho, que se trata sobre un análisis en materia procesal penal de algunos procedimientos especiales, abreviado, simplificado, monitorio, para entender en qué consiste cada uno. Preguntas, dudas sobre recurso de hecho, recurso de queja, algo que consultar. Ya les mandé la foto ya de la pizarra y luego en el recurso de queja no hemos hecho ningún dibujito ni nada. Todo claro, me dice Aranza. Les recuerdo que nosotros tenemos mañana nuestra última clase y que durante el mes de junio van a haber 3 fines de semana con clases. Claro que solamente días viernes y sábado, o sea, son 6 clases en total. Y que les hice a ustedes llegar una oferta que era por un solo día, pero que para ustedes se mantiene, independiente de que la tomen ahora, que creo que era por 30 o 35 mil pesos, no recuerdo el valor, creo que son 30, en que se pueden integrar, digamos, a ese mini curso, por llamarlo así, que se van a dar 6 materias, no recuerdo ahora cuáles son, pero entre ellas son 3 de civil y 3 de procesal. Está la cosa juzgada, me parece recordar, en procesal. En civil me falla la memoria porque no recuerdo qué materias son las que iba a haber en civil, pero son temas nuevos, son temas de los cuales yo no tengo material y que tampoco son parte de las clases que hemos hecho acá. Así que, por si alguien está interesado, está por ahí en el grupo, ¿eh? Se las voy a volver a subir por si alguien la quiere ver, pero está por ahí. De hecho, yo estoy mirando acá el mismo grupo para recordar cuáles eran los contenidos de esas clases. Aquí está. A ver. Cosa juzgada, protección al cónyuge, varias materias, familia, sucesorio, en que la ley protege al cónyuge. Medidas cautelares, tanto las personales como las reales, o sea, se estudian las precautorias, la prisión preventiva, en fin, entre otras. La subrogación real y la personal, un tremendo tema en civil, vamos a ver los distintos casos que hay a lo largo del código de subrogación real y de subrogación personal. Una clase sobre ley de tramitación electrónica y una clase para analizar lo que es la prescripción y lo que es la caducidad. Bueno, eso en otras clases que hay por ahí, y aquí efectivamente el valor es 30 mil pesos. Así que si alguien está interesado en eso, para que también me puedan mandar un mensaje y vamos concretando, ¿ya? Estaríamos listos entonces. Veo que ahí Navi me dice que no hay dudas de nada. Wilson me dice también que está todo claro, lo mismo me dice Aranza. Estamos listos entonces. Alguien me escribió acá al chat del YouTube. Todo ok, dice Sonia. Listo. Mañana entonces a las 7 de la tarde
la última clase y ahí nos despedimos y ahí, bueno, en fin. Que estén todos bien, cuídense. Chao, chao.